TV, muchísimas gracias por el contacto. En este día nos estamos reuniendo para conversar con el abogado constitucionalista José Vicente Haro sobre un tema que está latente en la situación de Venezuela. Abogado, el tema sobre las gobernaciones opositoras ganadas luego de las elecciones regionales en 2017, un tema también sobre estos gobernadores que se han subordinado a los constituyentes, con un experto en la materia. ¿Qué significa que estos 4 gobernadores de un partido político se hayan subordinado uno de ellos? Debe de señalarse que esto representa, sin duda, un fraude a la Constitución. Debemos recordar que conforme a la Constitución venezolana, los estados tienen una autonomía política, una autonomía funcional, presupuestaria, de gestión. Esa autonomía política es la que precisamente hace que cada estado tenga una constitución. La constitución de cada uno de los estados, del estado Mérida, del estado Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui, prevé la forma, manera de juramentación de un gobernador electo, proclamado como tal por el CNE. En este caso, la juramentación tiene que ser ante los consejos legislativos, como lo señala también la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de 1989, que en muchas de sus disposiciones todavía sigue vigente, no obstante, la propia Constitución de 1999 posterior. En suma, si tenemos en cuenta toda esta normativa, la juramentación de estos gobernadores debía hacerse ante los consejos legislativos y en modo alguno ante una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido calificada no solamente por expertos venezolanos desde el punto de vista estrictamente de lo que es el análisis constitucional, sino de ciencia política, como una constituyente obra de un fraude constitucional, de una violación a la Constitución, y ha sido desconocida por más de 50 países en el mundo. De manera que la juramentación como tal no tiene validez alguna desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político tampoco debe considerarse que tiene validez alguna. Ahora hay que resaltar y destacar lo siguiente: el hecho de que se hayan juramentado estos gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente que se ha instalado en fraude de la Constitución no legitima en modo alguno a esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso no significa que con eso se convalide el fraude o la oposición o parte de la oposición esté convalidando un fraude constituyente. Lo que significa es que hay una falta de coherencia en una parte de la oposición en cuanto a la defensa de la Constitución y al respeto del orden constitucional. Ahora, esta Asamblea Nacional Constituyente no partió de las elecciones regionales, sino a partir del 30 de junio, cuando ellos realizan esta consulta entre su grupo, comienzan a aplicar de manera paralela la Asamblea Nacional con la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora tienen que subordinarse a estos gobernadores para ejercer sus funciones. Ya lo hicieron estos 4 gobernadores, uno de ellos no, es el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. ¿Qué puede suceder de manera legal con el gobernador Juan Pablo Guanipa en caso de que no se subordine como ya lo ha hecho? Bueno, hay que decirlo que conforme a la Constitución venezolana, a la Constitución del estado Zulia, a la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores, debe obligatoriamente el Consejo Legislativo del estado Zulia tomar juramentación al gobernador electo Guanipa. Es una obligación que tiene el Consejo Legislativo. El Consejo Legislativo no puede evadir esa responsabilidad. El gobernador electo Guanipa, electo por el pueblo del estado Zulia, se ha puesto a la disposición, a la orden. Es un hecho notorio y comunicacional como él ha manifestado que está dispuesto a juramentarse, pero ante el Consejo Legislativo como tiene que ser. Ahora, si el Consejo Legislativo no hace esa juramentación, bueno, él puede, conforme a lo establece la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, juramentarse ante una autoridad del Poder Judicial, como por ejemplo un tribunal de primera instancia de la localidad del estado Zulia con competencia y circunscripción en el estado Zulia. Esto ha pasado en la historia venezolana. Recordemos el caso en la década pasada del gobernador del estado Carabobo, Enrique Salafeo, tuvo que acudir a este mecanismo para poder juramentarse, pero en general no puede haber excusa para que el gobernador asuma sus funciones y cumpla con lo que es el mandato del pueblo. Si se intenta de alguna manera colocar al presidente del Consejo Legislativo como gobernador encargado, como gobernador de facto por parte del CNE, por parte de una Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando de una violación grave a la Constitución, porque no hay un supuesto ni de falta temporal ni de falta absoluta del gobernador Guanipa que amerite entonces que asuma el presidente del Consejo Legislativo, y tampoco hay un supuesto para realizar nuevas elecciones en el estado Zulia, supuesto que se da solamente cuando hay una falta absoluta del gobernador o cuando se ha declarado la nulidad de las elecciones. Si no hay ninguno de esos supuestos, el gobernador Guanipa debe seguir manteniendo su posición de subordinarse al pueblo del estado Zulia por sus representantes electos en el Consejo Legislativo, que son aquellos que integran el Consejo Legislativo del estado Zulia y tienen sede en la ciudad de Maracaibo. Ahora, terminan
estos 4 gobernadores de subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero aparte, el gobierno central le pone por encima de ellos unos protectores a cada estado. Aparte de que se subordinaron, le nombran unos protectores, que significa que legalmente le hayan nombrado una superioridad a estos gobernadores. Sí, bueno, esto es algo que ya está acostumbrado a hacer el régimen, el poder central, el Ejecutivo Nacional, para socavar las instituciones democráticas en Venezuela. Cada vez que la oposición gana, y recordemos el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, la alcaldía metropolitana, cada vez que la oposición obtiene un espacio de gobierno ejecutivo, regional, municipal, de alguna manera se les coloca una figura paralela. ¿Para qué? Para desviar los recursos que deben ir a esos estados y llevarlos hacia esos protectores, esas autoridades paralelas que tendrían los recursos y harían propaganda política con esos recursos para de alguna manera promocionar a lo que es el régimen, lo que es el gobierno central, y en modo alguno para beneficiar a los ciudadanos. Lo grave aquí es que eso es un acto inconstitucional, es un fraude constitucional, es una violación precisamente de lo que señalaba, que establece la Constitución venezolana, la autonomía política, financiera, presupuestaria, de gestión que tienen todos los estados. Colocarle unos protectores es una intervención arbitraria e inconstitucional hacia estas entidades regionales. Eso es como sucedió con el alcalde del municipio de Carlos Gary, que le habían nombrado a la protectora en ese momento, a Elías Agua, se creó Corpo Miranda, algo similar. Algo similar con lo que pasó con el Estado Miranda, con Enrique Capriles, con Corpo Miranda, con la alcaldía metropolitana. En general lo que estamos viendo es cómo se somete a estas autoridades a un régimen distinto al establecido en la Constitución, cómo se socava la autonomía de los estados, se socava la autonomía de las regiones y se comete un fraude no solamente con la Constitución, sino con los electores que votaron por unas autoridades para que lleven la gestión y políticas públicas de un determinado estado. Ahora, salimos de la parte nacional y vamos a la manera internacional. También en la parte del exilio, el Tribunal Supremo de Justicia también ha declarado de manera fraudulenta todas las acciones que se están realizando de la parte de la oposición de manera internacional. Repito, como la Organización de Estados Americanos, con su secretario general Luis Almagro, tantos pronunciamientos de distintos países. ¿Qué está pasando de manera internacional cuando un TSJ en el exilio también dice que es fraudulento? Sí, es muy importante destacar este fallo porque hay que resaltar que este Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que instalarse en el exilio debido a que sus magistrados, que fueron debidamente seleccionados y designados como tales por la Asamblea Nacional en julio de este año, luego de un procedimiento riguroso de preselección y a través de un comité de postulaciones judiciales, esos magistrados fueron sometidos a una persecución por parte del régimen, tuvieron que salir del país, uno de ellos incluso estuvo privado de libertad y bueno, finalmente se instaló en el exilio. Este Tribunal Supremo de Justicia, que yo llamaría un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, ha hecho una declaratoria a través de un fallo de nulidad de los decretos primero dictados por Nicolás Maduro en contra de la Constitución, en fraude a la Constitución, convocando una Asamblea Nacional Constituyente cuando esa convocatoria le correspondiera al pueblo de Venezuela. La soberanía popular reside en el pueblo, no en Nicolás Maduro. Eso es lo primero que se desprende del fallo. Segundo, no puede en modo alguno entenderse como válido y por tanto se declararon nulos los actos del CNE mediante los cuales se convocaba a la elección de constituyentes y se daba validez a unas bases comiciales que tampoco fueron consultadas al pueblo y que fueron decretadas por el Ejecutivo Nacional también en usurpación de lo que es la soberanía popular que reside en el pueblo. Finalmente, se declara la nulidad de todos los actos que ha dictado esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y eso se hace porque el órgano como tal es ilegítimo, es inconstitucional, es obra de un fraude constitucional. Este fallo finalmente declara disuelta la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda que aquí el problema va a estar en la práctica, cómo ejecutar ese fallo, cómo hacer valer ese fallo, pero a los efectos internacionales, a los efectos de la comunidad internacional, de más de 50 países que han desconocido la Asamblea Nacional Constituyente por ser un fraude constitucional, pero además la han desconocido por haberse electo unos constituyentes en fraude electoral o cometiendo delitos electorales. Entonces, esto va a representar un argumento más para que estos 50 países, más otras organizaciones internacionales como la OEA, el secretario general de la OEA, Mercosur, la Unión Europea, entre tantos órganos en tantas latitudes, la ONU, se pronuncie y siga pronunciando sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque si nosotros estudiamos lo que está pasando con la Asamblea Nacional Constituyente, cada vez está asumiendo más poder.
Lo que estamos viendo con el caso de los gobernadores no es casualidad. Es una de las tantas estrategias de la Asamblea Nacional Constituyente para concentrar el poder, centralizar el poder. Y a esto hay que ponerle coto, más temprano que tarde, porque si no podemos llegar a una situación en Venezuela donde la Asamblea Nacional Constituyente concentre todos los poderes y se convierta ya esto en un régimen totalitarista. Ahora, para nadie es un secreto también que la oposición venezolana en este momento tiene una ruptura, por así decirlo, catalogada por los mismos voceros de la oposición. El día de ayer, el diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, hacía un llamado al resto de las tortas políticas a unificarse nuevamente en una sola línea para combatir un Consejo Nacional Electoral. El ambiente político que se está viviendo, el ambiente electoral, todo indica que quizás en el mes de diciembre, mes de enero, ocurran lo que son las próximas elecciones municipales. En el caso de que el Consejo Nacional Electoral llegue a dar la fecha de unas elecciones municipales, ¿qué hace o qué debería hacer la oposición venezolana de manera legal para combatir un Consejo Nacional Electoral que dicen ellos que es fraudulento? Bueno, ante todo, yo creo que la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, como institución, debe declararse en sesión permanente. Esto es una solicitud que yo como constitucionalista he hecho y como ciudadano también hace mucho tiempo. Desde el año pasado vengo diciendo que la emergencia en Venezuela, la situación constitucional, humanitaria, económica en Venezuela amerita un parlamento en sesión permanente, y desde el parlamento tienen que tomarse decisiones como por ejemplo el nombramiento de nuevos rectores del CNE. Sí, la oposición, independientemente de las divisiones, de las rupturas, de las discusiones, independientemente de eso, si la oposición no toma cartas del asunto desde la Asamblea Nacional, que es una institución que no se puede abandonar, es un espacio que nunca se ha debido abandonar en cuanto a tiempo, en cuanto a número de sesiones que ha debido dar, en cuanto a decisiones que se han debido tomar. Si la oposición no retoma este espacio, independientemente de las discusiones y debates que haya internamente dentro de los diversos factores políticos, no retoma este espacio y no toma decisiones políticas en materia electoral, en materia constitucional, en materia que se refiere también a hacer un contrapeso a esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, bueno, corre el riesgo de resultar pues luego con una agenda electoral al frente a la que no le pueda hacer cara y quizás ver cómo se da en Venezuela un nuevo fraude electoral sin una estrategia política, sin una táctica política clara que permita de alguna manera hacer un contrapeso frente al régimen y frente a la pretensión del régimen de ocupar todos los espacios políticos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel municipal. Por eso yo creo que la oposición, en medio de toda esta situación, una de las cosas que tiene que hacer, de las tantas cosas que tiene que hacer, pero es prioritaria, es rescatar a la Asamblea Nacional como espacio político, declararse en sesión permanente, nombrar nuevos rectores del CNE, los 5 nuevos rectores del CNE, porque recordemos que los 5 rectores que están actualmente, los 5 fueron designados temporalmente, transitoriamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y sobre esa base trabajarse en unas nuevas reglas de juego electoral, porque con este sistema electoral definitivamente no vamos a tener elecciones justas y transparentes en Venezuela que garanticen un derecho humano tan importante como es el derecho al sufragio establecido en el artículo 63 de la Constitución. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con el abogado constitucionalista José Vicente Haro, dando este panorama ante las elecciones regionales del 2017. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.